ser lo más claro posible. A ver, entonces, si pueden ver mi mouse, entonces ahí voy explicando línea por línea lo que se ha hecho en este ejercicio. Ok, comenzamos. Para determinar, para saber si es que tenemos que usar el factor integrante, entonces tenemos que primero ver la propuesta de la ecuación diferencial. En este caso vemos que entre paréntesis está x más 2 y al cuadrado, que multiplica de x más xy por dy, igual a 0. A simple vista, esta ecuación nos indica de que puede ser una ecuación ordinaria exacta. Entonces hacemos la comprobación aplicando el criterio de que la derivada parcial de m, que sería lo que multiplica a dx, respecto de y, es igual a dn, que es lo que multiplica de y, respecto de x, perdón, ¿ya? En este caso vemos que la derivada de m respecto de y es esto, mientras que la derivada de n respecto de x es esto. Entonces no son iguales. Ahora, nosotros podemos hacer que esa ecuación diferencial sea exacta, aplicando lo que se llama el factor integrante. Yo lo conozco como la letra R, como una función R, que bien puede estar en función de X o de Y, y tiene esta forma. Entonces, para aplicar el factor integrante, debemos conocer N, debemos conocer M. ¿Por qué? Porque dentro de la fórmula, que es E elevado a todo esto, están implicadas estas variables. ¿Correcto? Entonces, para X, cuando queremos que el factor integrante esté en función de X, empleamos esta forma del factor integrante, que es E elevado a la integral de 1 sobre n, que multiplica a la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x por dx. Que multiplica la derivada parcial de m respecto de y, que es 4y, menos la derivada parcial de n respecto de x, que es y. Saltamos acá. Entonces, 4y menos y sería 3y. Simplificamos las y con lo que nos quedaba de 1 sobre n. Y tenemos que, resolviendo esto, tenemos 3 veces la integral de dx a x. Y esto es igual a 3 veces el logaritmo natural de x. Si esta integral la ponemos sobre e, quedaría así. Por propiedad de logaritmos, este pasa a ser el exponente de x y el logaritmo natural se va con el Euler. Y al final el factor integrante sí nos resulta en función solamente de x. Y es igual a x al cubo. Ahora, para hacer esta ecuación propuesta, hacerla exacta, la multiplicamos toda por el factor integrante. Como tenemos aquí, x al cubo por el primer lado de la ecuación, igual a x al cubo por el segundo lado de la ecuación. Ya sabemos que esto es igual a 0, ¿ya? Y aquí multiplicamos para todos y cada uno de las partes de esta parte de la ecuación, ¿no? Entonces, x al cubo por esto que está aquí nos da lo que está acá, ¿cierto? Y x al cubo por lo que está aquí nos da esto. Y asimismo tendremos un procedimiento similar al anterior, ¿no? Evaluar si es que esta nueva ecuación nos sale como una ecuación diferencial ordinaria exacta. Y al final tenemos que un nuevo m, un nuevo n. Derivamos parcialmente respecto de y a m y nos da igual a esto, ¿sí? Derivamos n parcialmente respecto de x y nos da lo de acá. Por lo tanto, vemos que son exactas. Ahora, cuando una ecuación diferencial ordinaria es exacta, se cumple que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Y la solución general es una función de x y y que es igual a una constante c. Además, también se cumple que la derivada de esta función parcial respecto de x es igual a m y la derivada parcial de esta función respecto de y es igual a n. Entonces, como ya tenemos m y n de esta nueva ecuación, aplicamos el mismo criterio para encontrar la solución general. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya, me imagino que lo que es la ecuación diferencial exacta ya la saben hacer. De todas maneras, aquí puse el procedimiento, ¿no? La derivada parcial de f respecto de x es igual a m.
Entonces, si despejamos a dx y lo ponemos al lado de m, tendríamos así, ¿no? La derivada de f será igual a m por dx. Si integramos ambas partes de la ecuación, tendremos que f de x y sería igual a la integral de m por dx. Entonces, buscamos el valor de m que está acá arriba y lo integramos lo integramos respecto de x, ¿no? Al final, este valor de m que está aquí, lo integramos respecto a x y nos da este valor. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso, ¿ya? X a la cuarta, la integral de x a la cuarta por dx sería x a la quinta quintos, ¿cierto? Más esta parte que está aquí, integrado respecto de x, que sería, en este caso, 2 y y al cuadrado pasan a ser como una especie de constantes y se quedan aquí mismo, e integramos x. Por eso sería x a la cuarta cuartos. Simplificamos lo que tengamos que simplificar y al final, esta función f nos va a quedar más un psi de y, una función psi en función de y. Y nos quedaría esta función de esta manera que está acá. Y aquí, como podemos ver, tenemos una función de x y de y, que es la forma de la solución general. ¿Correcto? Pero aún tenemos esta incógnita, encontrar psi de y. Entonces, para encontrar psi de y, nos valemos de la derivada parcial de f respecto de y, que es igual a n. Ahora, derivamos n, este de aquí. Perdón. Sí. Derivamos f, derivamos la función f que encontramos acá, esta función de aquí, derivamos f respecto de y lo igualamos a n, que está acá. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Derivando esto respecto de y, como esto está en función de x, sería como una constante y nos queda 0, ¿cierto? Más la derivada de esta parte respecto de y, x a la cuarta y un medio serían como una constante, salen de la derivada y derivamos y al cuadrado respecto de y. Derivamos, perdón, y al cuadrado respecto de y nos quedaremos con que el exponente baja, ¿no? Y esto se quita un grado, perdón, le baja un grado y se queda así, más si prima de y, porque como estamos derivando esto en función de y, esta sería la derivada si prima de y, ¿correcto? Simplificamos esto y al final tenemos esta expresión de aquí, x a la cuarta y más si prima de y, que es igual a n. Y n es el que estaba acá, recordemos. Casualmente, para este caso, lo que tenemos sumándolo a si prima de y es igual a lo que es n, ¿no? A lo que es n. Entonces simplemente se van, porque si este pasa del otro lado de la ecuación, pasaría a restar, entonces se mata con el de aquí. Por lo tanto, si prima de y es igual a 0. Y a la vez, si de y sería una constante. ¿Tiene sentido? Porque si derivamos si prima de y, es decir, si derivamos una constante respecto de y, nos da igual a 0. Por eso decimos que si prima de y simplemente es una constante segunda. Ahora, ya teniendo f y ya teniendo si de y, simplemente lo reemplazamos. Y esto es lo que nos arroja. Y esta sería la solución general. Bueno, esto que está acá. Listo. Jóvenes, ¿se entendió hasta ahí? Sí, la verdad ya sí entendí, no sé los compañeros. Ya. ¿Los demás qué dicen? Sí, Ya, seguro. sí, Ya, muy Sí, bien. Ya. ¿verdad? En este caso, vimos que todo salió a la primera, por decirlo así. Hay momentos en que el factor integrante no nos va a resultar. ¿Por qué? Porque si partimos que si lo queremos encontrar el factor integrante respecto a de x, va a salir que ese factor integrante no existe. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo sabemos que no existe? Como en el caso de acá. Por eso también quiero explicar este ejemplo que hice aquí. O sea, dice dos, una para aplicar el factor integrante respecto de x y otra para aplicar el factor integrante respecto de y. Ok, esta ecuación, que es de aquí, esta es la propuesta, le hice asimismo el paso para ver si es que es exacta y me sale que no lo es. ¿Sí? Aquí vamos a avanzar un poquito más rápido porque es prácticamente lo mismo que expliqué en el ejercicio anterior, solo que esta vez el factor integrante está en función de y. Bueno, como está esta primera línea, nos dimos cuenta de que la ecuación no es exacta, tratamos de buscar el factor integrante. En este caso lo hice respecto de x, aquí está su fórmula,
Y al momento de reemplazar los valores me doy cuenta de que todo iba bien hasta cuando aparece este man. ¿Qué hace y cuando quiero integrar respecto a x? Por lo tanto, de una puedo decir que r de x no existe. ¿Por qué digo que no existe? Porque aquí claramente me dice que el factor integrante debe estar solamente en función de x. Y si ya aparece y, entonces esto lo debo descartar. ¿Hasta ahí se entiende? Yo sí, no sé, lo demás. Ya, ¿se entendió por qué en este caso sí, r de x no existe? Sí, porque para poder realizar tiene que ser todo en función de X y ahí ya tiene una Exactamente, Y. exactamente, porque la norma, la fórmula, el teorema, no sé, el loco que se haya inventado esto, solamente dice que el factor integrante debe estar en función de una sola variable, no de dos. ¿Ya? Entonces, por esta razón es que no aplicamos o no seguimos intentándolo con con R en función de X, sino es que ahora usamos R en función de Y, así como lo tengo aquí. ¿Correcto? Que en diferencia del de X y de Y sería que uno es 1 sobre N, mientras que el otro es 1 sobre M. Y lo que está entre paréntesis es, uno es la derivada parcial de M respecto de Y menos la derivada parcial de N respecto de X, mientras que en el otro es al revés. La derivada parcial de N respecto de X menos la derivada parcial de M respecto de Y por de Y. ¿Correcto? Y aplicamos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Listo. Entonces, aquí, como ven, resolví primero la integral por aparte y saqué aquí entonces 1 sobre m y un m es igual a y. Entonces es 1 sobre y, ¿cierto? La derivada parcial de n respecto de x, donde está aquí, es 3, mientras que la derivada parcial de m respecto de y es igual a 1. Entonces me queda 3 menos 1. Entonces esto pasaría fuera de la integral como una constante y me queda esto. Y la integral de esto es 2 por el logaritmo natural de y, que pasándolo al factor integrante, hacia el factor integrante, lo pongo como potencia de e y aplico lo mismo que fue hace rato, teniendo que el factor integrante simplemente es y al cuadrado. Y asimismo, el factor integrante se lo multiplica para toda la ecuación de un lado y de otro para no alterarla, aunque en el otro lado es igual a 0, y hacemos el mismo procedimiento. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, por mi lado, sí. Ya. Ahora, otra cosa, para que estén ciertos, que estén seguros de que el factor integrante les ha salido bien, tienen que hacer la prueba de que si la ecuación es exacta o no, porque para eso se trata el uso del factor integrante, para forzar a esa ecuación a ser exacta. Por eso es que no obvio este paso. Tengo que asegurarme de que después de aplicar el factor integrante, esta ecuación me salga exacta. Y de ahí hago los métodos o sea, ahí pueden aplicar los métodos que les han enseñado para sacar la solución general de esa nueva ecuación, por decirlo así. ¿Ya? Yo creo que no vale la pena ya explicarlo porque esto sí lo pueden resolver ustedes, ¿no? Sí, es verdad, porque eso ya solo es Sí, eso mecánico, sí. se podría decir. Ajá. Ya pues chicos, entonces eso sería todo por lo que es el empleo del factor integrante. Por si acaso, esto yo lo vi hace mucho tiempo en la universidad y lo refresqué de este folleto, que para mí es excelente. El autor de este folleto es el ingeniero Moisés Villena. Aquí está, ecuaciones diferenciales de primer orden. Hasta yo me acuerdo, aquí está todo lo que yo vi en ecuaciones diferenciales. Lo vi con otra profesora, pero el quien hizo este folleto también fue mi profesor. Entonces, les recomiendo descárguenselo y para mí con esto es suficiente. Ok, ¿Ya? interesante. A la compañera Darían que nos envíe. ¿Mm? Ah, no, no lo están viendo. Pensé que lo estaban viendo, disculpen. Como digo, no sé usar Zoom. Soy sincero. Esperen. Ah, ya. Ahí lo pueden ver, chicos. Sí, sí. Ya, este es el folleto que les menciono. Aquí, bueno, no sé si el ingeniero Villena ya haya hecho alguna actualización. Tengo años que ya no estudio. Hace tiempo que me gradué. Entonces, aquí está todo. Para mí, aquí está todo. Está explicadito con ejemplos y al final tienen ejercicios misceláneos para practicar. A ver, déjenme ver. Sí, él siempre tiene esa. ¿Cuál es el nombre del folleto? Búsquenlo como ecuaciones diferenciales Moisés Villena Muñoz y ahí les aparece. Búsquenlo así en Google. O bueno, aquí mi esposa se los puede pasar. Mira, aquí tienen misceláneos. Por eso yo les digo siempre, estudien de aquí porque estos misceláneos son exámenes pasados del SPOL. ¿Ya?
y siempre nos mandaban a hacer deberes de aquí, pues se practicaba bastante. Yo también les diera más problemas propuestos tipo SPOL, pero he perdido la información, así que es una pena. Hasta para mí, a mí me duele haber perdido todo eso. Entonces, bueno, aquí pueden ver, ¿no? Ya, para que se den cuenta. Mira, muchas gracias, pero Ya. tengo que seguir haciendo otra cosa. No, está bien, está bien, está bien. Me alegra más bien que me hayan dado un poquito su tiempo. Listo entonces, chicos. Y yo, igual, gracias. Ok, hasta luego. Pasen bien.